Juan 6:44 vamos a estar hoy. Pero antes de comenzar, hemos estado en una serie bien profunda. Una serie donde una hermana dijo, ahorita está pesado esta serie. Y eso lo dijo en una manera seria. Pero la cosa es esto. Esta serie viene de este libro que se llama Enseñanzas que transformaron el mundo por Miguel Núñez. ¿Y por qué está profundo este libro? ¿Por qué este tema está pesado? Lo que estamos hablando aquí es va y sí ofende. Entonces, si no han estado en este libro o no han escuchado nada de esta serie, este año que comenzamos esta serie, aquí tenemos Biblias en español y en inglés, las cafecitas, el de arriba ese es en español, ajá. Y luego está otro abajo también que está otras en español. Tenemos inglés y español ahí, ajá. Esta serie de sermón, ofende y va a ofender. ¿Por qué? Estamos hablando del trasfondo católico. Estamos hablando de Martín Lutero, que es considerado uno de los padres, le dicen el padre, uno de los fundadores de la Reforma Protestante. Comenzamos en enero. La Reforma Protestante. Entonces tomamos una pausa este año porque ¿saben qué? Cada uno de nosotros, menos una muchacha, una señora, es hispana aquí, ¿verdad? Todos venimos del trasfondo hispano. Todos venimos del trasfondo católico. Muchos de nosotros, no todos. Mis padres eran católicos. Los padres de Carmen eran católicos. Mis padres eran católicos, pero no practicaban. Pero cada noche, me acuerdo cuando íbamos a México, mi abuelita estaba arrodillada, orando a la Virgencita de Guadalupe. Yo no pensaba nada de eso, no, está bonito. Pero ya cuando tuve suficiente capacidad de entender de la verdad de la palabra de Dios, y comencé a abrir mis ojos. Y es ahí donde yo vi la verdad, de la misma manera que Martín Lutero también miró la verdad. Entonces, estamos hablando de los reformadores, pero ¿saben qué? Martín Lutero toma mucho del crédito, como el que inició la Reforma Protestante, pero había otros que vinieron antes de él, como el John Wycliffe. No sé si han escuchado de John Wycliffe. Hoy en día hay una institución en Texas que está enfocado a enviar misioneros al mundo. Se llama The Wycliffe Institution. Pero él vivió en el siglo XIV. Lutero no vivió hasta el siglo XVI. Y aquí había otro hombre, John Huss, vivió en el siglo alrededor del mismo tiempo de Wycliffe, un siglo antes de Lutero. Entonces Martín Lutero es el que es considerado como el iniciador, pero como tantos grandes hombres de cualquier cosa en la historia del mundo, él juntó mucho de lo que había aprendido de estos hombres que vinieron antes de él, y él formó y juntó todo. En ese momento, cuando se presentó a la Iglesia Católica para defender lo que había aprendido en la palabra de Dios. No eran sus pensamientos. Él había juntado mucho de lo que estos ya habían muertos como mártires. Y luego habían otros reformadores también después de de Lutero. No sé si han escuchado un hombre que se llama Juan Calvino. Y uno de los conceptos que vamos a hablar hoy son conceptos que vinieron de muchos de estos hombres. No nomás Martín Lutero. Había un Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, menos Semen Enrique el 8. ¿Dijo Enrique qué? Eres famoso, Enrique. Pero Martín Lutero era alemán, él vino de Alemania.
Ginebra, Zúrich y Inglaterra. Entonces, no nomás era Martín Lutero, pero Martín Lutero es el que le dan todo el crédito de juntar todo. Y luego también, antes habían hombres y después habían otros hombres, que todos vinieron en el siglo del 13 a 16. Entonces, la Reforma Protestante comenzó alrededor del 1500 y algo. Entonces, no nomás es Martín Lutero. Comenzamos con sola escritura. Hablamos de sola fide, hablamos de sola gratia, vamos a hablar de solo Christus y soli Deo gloria. Todos son conceptos latín, son escritos en latín, pero eso significa solo la escritura, solo la fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo para Dios toda la gloria. Esto se llaman las 5 solas. No van a encontrar este término, esta frase en la Biblia. No es decir que no es cierto, porque no está escrito en la palabra, pero estos son conceptos que salieron de la Reforma Protestante. ¿Se apagó? Okay. Porque era necesario que ocurriera algo, porque en el 1500 y algo la iglesia estaba en una oscuridad. Y Lutero y estos otros reformados miraron la verdad, miraron la luz del día y tenían que formar conceptos para poder salirse de esa oscuridad. Y estos conceptos, todo está basado en la palabra de Dios. Necesito 2 hombres para una demostración. 2 hombres. Puede ser, Enrique, ¿puedo agarrarte a ti y a uno de tus hijos? Sí. Ok, vengan para acá, vengan para arriba. Quiero hacer una demostración para que sepan de lo que vamos a hablar hoy, para que sea más fácil. Vamos a suponer, vengan para acá enfrente. Van a salir en el Facebook. Vamos a suponer que yo soy Dios. Este es Jesús, mi hijo. Y este es un hombre, una mujer, perdido en pecado, está destinado a ir al infierno. ¿Ok? Dios el Padre, Jesucristo Dios el Hijo, y uno destituido a ir al infierno. Y he hablado de la maceta como el alfarero. Si yo escojo como alfarero una maceta o escojo el material, escojo el color, escojo qué profundo, qué ancho, el material, el color, lo ancho, lo profundo. No me puede preguntar a mí por qué me estás haciendo así, por qué me estás escogiendo. Yo como el alfarero, yo escojo como yo lo quiero. Entonces, en el mismo sentido, yo como Dios, tengo a mi hijo Jesús, pero yo creo al hombre y la mujer, Adán y Eva, ellos caen en pecado en el huerto, ¿verdad? Están separados de Dios. Pero como hemos mirado, Dios te escogió antes de la creación del mundo. Yo escogí a este hombre, a este niño, para salvarlo antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo. Sabiendo que el hombre iba a pecar y caer, todavía creí el mundo. Jesús tenía que venir para ser ese puente para poder atraer a este hombre o mujer o niño o niña al reino de Dios. Yo lo escogí antemano. Y ahorita vamos a ver otra vez de dónde viene eso. Entonces, si yo ya escogí antes de que naciera,
Él para ser parte de mi reino. Y yo le digo a mi hijo Jesús, ese que está ahí, ese ya es mío. Como la misma maceta que ya la hice, ya lo escogí. Atráelo a mí. ¿Tiene o puede resistir Él si yo ya escogí, lo hice, lo escogí, lo elegí para atraerlo a mi reino? ¿Puede Él resistir a mí como Dios? ¿Me puede resistir? No. Entonces, yo envié a mi hijo Jesús para que muriera para Él. Aún ya sabiendo que Él me iba a rechazar de principio, pero a un momento, como ya lo había escogido antemano, antes de la creación del mundo, Él no pudo resistir, porque yo ya lo había escogido, y puso su fe en Jesús mi Hijo, Él es parte de mi reino. De la misma manera que yo como el alfarero escogí esto y esto, Él no me puede resistir, porque yo lo escogí y Él está elegido para estar en mi reino. Gracias. Un aplauso. Lo hice eso para que ahora miren lo que vamos a ver. Estamos si están siguiendo y leyendo con nosotros, estamos todavía en el libro Enseñanzas que transformaron el mundo, Miguel Núñez. Si quieren un libro, yo tengo uno más, o puedo ordenar más. Estamos en el capítulo número 6. Capítulo número 6 de este libro. Si cualquier cosa que yo digo es al contrario de la palabra de Dios, yo soy un mentiroso. Entonces de eso se trata este libro. Comenzamos con sola escritura. La Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Comienza y termina con la Biblia. Ninguna porción de la Biblia es asunto de interpretación personal. Sola escritura juzga a la iglesia y sus maestros y no al revés. Sola escritura protege la revelación de Dios, la integridad del nombre de Dios y proclama la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios no se comparte. La gloria de Dios no se comparte con ningún hombre, con ninguna mujer. Esa gloria no se comparte con María. Esa gloria de Dios no se comparte con el Papa. Esa gloria de Dios no se comparte con ningún sacerdote. Esa gloria de Dios no se comparte conmigo, con Joel. Ningún pastor. Esa gloria de Dios es solo para la gloria de Dios. Hablamos de algo llamado depravación total. Algo que se dice que hay una inhabilidad del hombre corrompido para buscar a Dios. Como este niño que estaba aquí, él no me buscaba, pero yo lo escogí. El virus del pecado que corrompe todo el hombre está en cada ser humano que ha vivido en esta tierra y no permite que busque a Dios o a llegar al cielo. Otra cosa llamada elección inmerecida. Dios escoge a sus elegidos, no el hombre. Entonces Dios predestinó quién iba a escoger para entrar al reino. Estos son conceptos pesados. Hablamos de la salvación malentendida. ¿Quién ha ido a la marqueta en Walmart? Me gustan las marquetas de México porque tienen las marquetas, puedes entrar al edificio y tienen cada puesto de toda la fruta, de todos los vegetales, y puedes recoger la fruta o el chile y olerlo y ahí te lo pesa la señora, el señor. ¿Quién ha ido a las marquetas mexicanas? No hay nada igual comparado aquí en los Estados Unidos. Pero digo eso porque ¿qué es lo que usan para medir y vender? Una pesa, una escala, ¿verdad? Entonces, en la salvación malentendida es esto, que mucha gente, si le pregunta si ellos van a ir al cielo o van a ir al infierno, van a decir, no, yo creo yo voy a ir al cielo porque Dios va a pesar mis obras buenas y va a ser más que mis obras malas. Eso es la salvación malentendida. Y así no es como debe de hacer. Así no es. Hablamos del Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de Dios. Pero si hay buenas nuevas o buenas noticias, también ha de haber ¿qué?
Malas noticias. ¿Y qué son las malas noticias? Las malas noticias es esto, que cada hombre, cada mujer está destituido a ir al infierno. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son corrompidos con el pecado desde Adán y Eva después de la caída. Y no hay nadie que busca a Dios. Romanos 3:23 dice que todos han pecado y fallamos y llegamos cortos a la gloria de Dios. No hay ninguna persona. Esas son las buenas noticias, las malas noticias. Las buenas noticias es que Cristo vino y murió por nosotros. Hablamos de la ley de Moisés y Lutero. Hablamos que como Lutero estaba atormentado como sacerdote, como monje, Lutero iba a la confesión, como un buen católico, ¿verdad? Iba a la confesión. Duraba horas en la confesión. Duraba horas orando. Pero ¿sabe lo que pasaba? Inmediatamente que salía de la caja de confesión o se levantaba de la oración, ¿qué es lo que pasaba? Él hacía un pecado. Y vivía así su vida, atormentado, diciéndose, ¿cómo voy a alcanzar la gloria de Dios? Y es ahí cuando la Iglesia Católica le dijo que hiciera algo. Que comenzara a estudiar el libro de Romanos. La Iglesia Católica se equivocó porque en estudiar el libro de Romanos, ahí es donde Martín Lutero abrió sus ojos y vio que no hay ninguna cosa que el hombre puede hacer para llegar al cielo. Y la última vez hablamos por qué Dios mostró gracia. Y vimos que porque rica su misericordia y grande su amor por ti. Miramos la razón de nuestra salvación. Está resumiendo todo lo que hemos aprendido desde el principio del año. Miramos por qué es rica su misericordia y por qué está grande su amor por nosotros. Miramos que el amor de Dios es incondicional. No hay ninguna condición en nosotros la cual Dios debería amar. No hay ninguna condición. Eres miserable ante los ojos de Dios. Cada uno de ustedes y yo. Pero Dios es rico en su misericordia. Y Dios te escogió sin necesitar condición. El amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3 decía que hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es dadivoso o altruista. Otra manera de decirlo, Dios no te necesita a ti para amarte. Tú necesitas a Dios. Dios nos ama sin necesitarnos. El amor de Dios es incomprensible. No entendemos cómo Dios, sabiendo cada pecado profundo en nuestra oscuridad, todavía nos ama. Hablamos de las características de la gracia de Dios. La gracia de Dios es inmerecida. La gracia, vamos a hablar un poco más de esto. Hoy hay dos tipos de gracia, la gracia común y la gracia especial de Dios. Y la gracia de Dios es soberana. Entonces hoy, siguiendo hablando de sola gracia, solo por gracia, he titulado esto el sermón. Si ya eres elegido, no puedes resistirlo. Si ya eres elegido, no puedes resistirlo. Juan 6:44. Pero antes de leer, quiero leer estos versículos que cubrimos hace como 2-3 semanas anterior. Efesios 1:3-7. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Escuchen, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos
suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Entonces Dios nos predestinó, Dios nos eligió. Como yo elegí a este niño que estaba aquí. Hoy vamos a hablar de algo de la gracia. Que la gracia, cuando te lo ofrece Dios, no la puedes resistir. Cuando Dios te escoge por gracia, no puedes resistirlo. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Esas son las palabras de Cristo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Otra vez, voy a hablar de la definición de la gracia de Dios. La gracia de Dios es su favor inmerecido hacia personas destituidas de su gloria. La gracia de Dios es todo favor, todo bien, toda benevolencia que hemos recibido de parte de Dios, reconociendo cuán inmerecido ha sido dicho favor. Hay dos tipos de gracia. Gracia común y gracia especial. ¿Se están siguiendo conmigo? Esto se habla en la página 84. En el estudio de la teología bíblica, distinguimos lo que ha sido llamada gracia común y gracia especial. No es una doctrina o una enseñanza creada por el hombre. Está claramente revelada en la palabra. Gracia común es esta. Es el favor que Dios hace llegar a los hombres de manera general. Todo el mundo. Por tanto, esa gracia común puede ser vista de varias maneras. En ocasiones conocemos a alguien que es bondadoso por naturaleza sin ser cristiano. ¿Puede Dios ser bondadoso a alguien que no es cristiano? ¿Puede Dios ser gracioso y darle salud a uno que no es cristiano? ¿Puede ser bondadoso Dios y dar su gracia y darle a una persona que no es parte de la familia de Dios dinero, riquezas? Sí, pasa todos los días. Eso es gracia común. Y lo que quiero que entiendan es esto. Nada más porque te va bien, nada más porque tienes chequera, tienes dinero, tienes salud, tienes cosas, eso no te hace cristiano. Eso no te hace hijo o hija de Dios. Bueno, Joel, Dios me está bendiciendo, yo tengo esto, mira mi chequera, mira todo lo que tengo. Eso no te hace hijo de Dios. Ese te da gracia común de Dios, pero eso no es lo mismo como gracia especial de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios hace llover a los justos y los injustos. ¿Están conmigo? Esto es gracia común. Pero por otro lado, y por otras razones que no entendemos, Dios ha dado a sus elegidos una gracia especial y por eso encontramos expresiones como a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Malaquías 1:3. En el Antiguo Testamento, Isaac tuvo 2 hijos. Y normalmente el que recibe la herencia es ¿quién? ¿El primer hijo o el segundo hijo? El primero, ¿verdad? Sí. El primero. En la historia de Isaac, él tuvo 2 hijos, Jacobo y Esaú. Esaú es el que merecía la herencia, pero Dios eligió a Jacobo que saliera muchos de los judíos de su pueblo. Dios eligió al segundo nacido, no al primogénito. Dios escoge por su gracia especial a quien Él quiere.
Ahora vamos a hablar de la irresistibilidad de Dios. A lo largo de la revelación bíblica vemos que la intervención de Dios en nuestro mundo siempre ha sido irresistible al final de la historia. En otras palabras, el ser humano puede iniciar una resistencia a Dios como lo hizo Jonás. ¿Quién sabe la historia de Jonás? ¿Han escuchado la historia de Jonás? El hombre que Dios vino Jonás era un profeta en el Antiguo Testamento. Se encuentra esta historia en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Dios vino a Jonás y le dijo a Jonás: oye, Jonás, quiero que tú vayas a Nínive y prediques a Dios a estos perdidos, a estos gentiles, estos afuera del pueblo de la raza judía. ¿Qué es lo que dice Jonás? No. Jonás dice no. Jonás se enojó porque él aborrecía a los gentiles. Él aborrecía a esta gente afuera del pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? Corre. Se sube en un barco. Viene una tormenta y los del barco se dan cuenta después de tiempo que era por razón de Jonás. Que venía la tormenta y se iba a naufragar el barco. Y se dieron cuenta que este hombre Jonás había desobedecido a Dios. Y lo iban a echar para afuera y lo hicieron. Lo botaron del barco. ¿Y qué es lo que sucedió después de entrar al agua Jonás? Vino una ballena o un pez grande. Se le metió y se lo comió. Se lo tragó. 3 días duró Jonás en este pez grande. Mucha gente piensa que era una ballena, pero era un pescado grande. 3 días y 3 noches duró Jonás. Y después de 3 días y 3 noches, Dios lo permitió que el pescado lo escupiera y lo echó a la tierra seca. ¡Vivo! Jonás está pescando la cabeza y dije: ¿sabes qué? Yo creo que voy a hacer la voluntad de Dios. Jonás fue y predicó a Dios a los ninevitas. Pero no antes de tratar de resistir a Dios. En Génesis, ya hablamos en Génesis. En Génesis 1:3 leemos: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Las primeras palabras de la palabra de Dios de la Biblia dice, sea la luz. ¿Y qué le dijo la luz a Dios? No quiero prender, no quiero iluminar el mundo. ¿Qué hizo la oscuridad? Obedeció las palabras de Dios mismo. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. La nada respondió a la voz de Dios, y esa nada produjo todo, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La omnipotencia de Dios y su deseo de lograr algo interactuaron y el mundo fue creado. Eso se llama ex nihilo, de la nada, algo de nada. El Evangelio de Juan nos habla de la resurrección de Lázaro después de 4 días de estar enterrado y muerto. ¿Quién sabe la historia de Lázaro? Cuatro días muerto. Y aún así, cuando Jesús se para frente de la tumba y le dice, Lázaro, sal, ven fuera. ¿Qué es lo que pasa? Lázaro no quiere, ¿verdad? Lázaro sale. ¿Por qué respondió la nada a la voz de Dios al momento de la creación? ¿Por qué la voz de Dios es irresistible? Y lo mismo ocurrió con Lázaro. Cuando llama a sus discípulos, sabemos de Mateo, Juan, Pedro, Felipe.
Cuando llama a sus discípulos, vemos nuevamente cuán irresistible fue el llamado de Dios. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Mateo 9:9. Es extraordinario. Mateo estaba sentado recolectando impuestos, porque Mateo era un colectador de impuestos. Mateo era como el IRS hoy, que todos aman el IRS, ¿verdad? ¿Cómo ustedes piensan que miraban los judíos a este hombre que era judío, Mateo, como colectador de taxas? Yo creo que lo odiaban, porque yo creo que lo consideraron como un traicionero, ¿verdad? ¿Qué pensaría la gente que vio a Mateo hacer esto, levantarse y seguir a Dios, a Cristo? ¿Qué pensaron sus jefes? Algo similar ocurrió con Pedro, con Juan y Jacobo, que dejaron sus redes cuando Jesús los llamó. La irresistibilidad de la voz de Dios es algo que vemos a lo largo de la Biblia. Hay otra historia en Marcos 4:39 y es la historia de Jesús y la tormenta. ¿Saben esa historia donde Jesús está caminando sobre el agua y los discípulos están en el barco y piensan que es un fantasma? Dice Jesús, para. ¿Y qué es lo que hacen las tormentas y las aguas? Paran. El tiempo, el viento, las aguas no podían resistir el poder de Dios. La nada no pudo resistir su voz y al escucharla formó todo cuando existe. Y luego esa misma naturaleza creada responde de igual manera al sonar de su voz. Dios ha declarado que Él es omnipotente y esto implica que nada puede detener su mano. Si algo pudiera resistirse, Dios dejaría de ser omnipotente. La palabra omnipotente implica que no hay nada que Él desee hacer que no puede hacer, como Él mismo lo declara. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Daniel 4:35 dice esto. Si comparamos a un insecto, ¿a quién le gustan insectos? ¿A los niños les gustan insectos? Do you kids like insects? Who likes insects? Collecting. You like insects? I like eating them. A mí me gusta comérmelos. Yo he ido a México y en México tienen los puestecitos ahí en las marquetas y tienen aquí tal de bolsas donde venden insectos. ¿Los han visto ustedes? Sí. Ya dorados, a lo mejor le echan especias. Chapulines me encantan. ¿A ti también, Enrique? Sí. Pero saben como es pura proteína, ¿verdad? Los insectos. Y estoy mirando a una hermana acá. Dicen que en México comen la cucaracha. No sé si la cucaracha. Yo le estaba diciendo a otra hermana en la mañana, con los precios de la gasolina así de locura que están ahorita, yo no tengo yo sé que no voy a morirme de hambre. ¿Saben por qué? Voy a tratar de hacer vegetales y todo atrás en la yarda, sí, pero siempre hay una abundancia de chapulines y gusanos y todo eso. Hormigas. Yo no tengo miedo, yo no me voy a morir de hambre con los precios de la gasolinera, sino yo tengo de comer en la yarda atrás. Nomás escarro un poquito y ahí. Estoy hablando de los insectos. Si comparamos a un insecto con el ser humano, podríamos ver que cuán omnipotentes luciríamos, pero aún así la comparación entre nosotros y Dios se queda corta porque nosotros somos criaturas y Él es creador. La gracia irresistible, lo que no significa la gracia irresistible es esto. Cuando nos referimos a la gracia irresistible de Dios, no queremos insinuar que nadie puede resistir su gracia por un tiempo. ¿Quién aquí, yo sé quién aquí tiene niños? O nietos, o han tenido niños o nietos en su vida anteriormente? Todos, ¿verdad? No hay un momento cuando están desobedeciendo los nenes, nomás te quedas sentado y lo estás mirando así nomás,
Si saben lo que ahorita tengo aquí, el guarache. Les permites un momento, ¿verdad? Para desobedecer y se te viene la sonrisa. Entonces, por un momento uno puede resistir a su padre y su madre, pero ya saben lo que va a suceder después. Hay momentos en que Dios permite que el hombre o la mujer lo resista hasta que Él, como Dios, decida hacer irresistible. Su gracia, en cuyo caso su gracia se vuelve operativa. Entonces, cuando dice Dios, ya me cansé. Ya me cansé de este. Hechos 7:51 es la historia de Esteban siendo apedreado. Hebreos 3, 7 y 9. Jonás. Cuando Jonás fue llamado a evangelizar a Nínive, decidió oponerse a los planes de Dios, hasta el punto de tomar una embarcación para ir en la dirección opuesta de donde estaba la ciudad. Dios lo permite. Pero en medio de su vida levanta una tormenta que motiva a los compañeros de Jonás a tirarlo por borda al mar, después de que el mismo Jonás confesará que su desobediencia a Dios era la causa de dicho fenómeno. Jonás es estragado por un pez grande que lo vomitó en la costa para que fuera a predicar a los ninivitas. De acuerdo a Jonás 2:10, Dios dio una orden al pescado, para que hiciera tal cosa. La ballena es forzada por un poder divino y secreto y es movida a hacer aquello que le parece bueno a él. A pesar de la mala voluntad de Jonás, el mensaje es predicado y toda Nínive se convierte. Jonás no consideraba a los ninivitas como dignos de salvación, por tanto, él quiso oponerse a la gracia de Dios para con ellos. Él logró hacerlo, pero solo por un corto tiempo. Dios puede superar la resistencia del hombre si así lo desea. Dios puede superar la resistencia del hombre, no importa cuán severa, poderosa o grande pueda ser su resistencia ante Dios. Él la puede superar y eso ha declarado en la palabra. Daniel 4:35 dice, nadie puede detener su mano. El faraón en Egipto, ¿saben de la historia de José y los israelitas en Egipto y Faraón? En Éxodo 5:1 dice que Faraón resistió la voz durante 9 plagas. Ahí está Moisés diciéndole, te va a llegar una plaga de Dios. Déjanos ir, deja a mi pueblo ir. Y por 9 plagas, Faraón dice no. Entonces Faraón lo resistió a Dios. Faraón resistió la voz durante 9 plagas, pero después de la 9, esto es lo que Dios reveló. Y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os escuchará de aquí completamente. Así anunció Dios el final de su paciencia y el final de esa resistencia humana. Y así ocurrió. A eso nos referimos cuando afirmamos que la gracia o el poder de Dios son irresistibles. Dios puede vencer al hombre cada vez que así lo desee, y al salmista también lo declara en Salmos 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Reflexión final. ¿Por qué estamos hablando de la gracia irresistible? Porque si tú ya eres elegido por Dios, Dios ya te escogió. Quizás resististe, trataste de desobedecer y no seguir a Cristo, pero aún te alcanzó. Si estás aquí en este momento, si estás sentado y has resistido la gracia de Dios, has resistido el amor de Dios, has resistido en obedecerlo, no resista. Nadie sabe. Vamos a regresarnos a la demostración. Yo como Dios o Dios como Dios y Jesús como su Hijo.
son los únicos que saben quién son los elegidos. Entonces, yo no sé quién es escogido. Ustedes no saben quién es escogido. ¿Están escuchando la voz de Dios? Quizás Dios está obrando en tu corazón en este momento en tu vida y Dios está llamando a su gracia. No lo resistas. No lo resistas. Quizás estás en una etapa en tu vida donde estás más cercano a Dios hoy que estabas en 2, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años anteriormente. Eso es la gracia de Dios. Eso es la obra de Dios trabajando en tu corazón. No lo resistas. Aquí te trajo algo. Eso es la gracia de Dios. Eso es el amor de Dios. Eso es la misericordia de Dios. No lo resistas. Si ya eres elegido, no puedes resistirlo. Si quieres o tienes preguntas después de este mensaje, búsquenme para hablar más. Porque quizás Dios está hablando y obrando en tu corazón en este momento y Él no quiere que tú lo resistas ya. Él quiere que tú ya vengas al arrepentimiento, que tú ya vengas al conocimiento de su Hijo Jesús. Vamos a terminar con una última alabanza.